Bueno, bienvenidos a todos a este segundo Congreso Internacional de Literaturas y Culturas Andinas. Les doy la bienvenida a esta mesa, a la mesa número 5, titulada Vigencia de la obra antropológica y literaria de José María Arguedas, parte 1. La parte 2 va a continuar mañana, martes, a las 17 horas, hora argentina. Bueno, vamos a empezar con el orden que ya estaba estipulado, y las preguntas y comentarios lo vamos a ir dejando para el final. Vamos a empezar con la ponencia de Jorge Montesa Redondo, titulada Arguedas y la música andina, otro componente de su poética. Jorge Montesa Redondo es escritor y docente, licenciado en literatura y magíster en artes. Ha obtenido premios en concursos de cuento a nivel regional y nacional. En el 2017 ganó el concurso de novela breve organizado por la Cámara Peruana del Libro con la obra El viaje de las nubes, que se publicó en el 2018. Está próximo a publicar su tesis de maestría Arguedas y Cislo, dos ideas de nación, encuentros y desencuentros. Actualmente está llevando el doctorado en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Mayor de San Marcos. Bienvenido, Jorge, cuando quieras, empezás. Tenés tu micrófono apagado. Bueno, te decía, muchas gracias, Fernando. Fernanda, discúlpame. Es un tremendo gusto participar en este Congreso de Literaturas Andinas, en este país hermano, como es Argentina. Aún así, en estas condiciones que son de manera virtual, aún así es especial. Bueno, para no extenderme en el tiempo, voy a leer mi ponencia, que como ya se dijo, titula Arguedas y la música andina, otro componente de su poética. 1. El presente trabajo es un análisis de la poética arguediana con el propósito de ampliar su comprensión. Fundamentalmente debemos entender a la poética como un sistema de principios que modelan el lenguaje artístico. En el caso de Arguedas, se han ocupado concienzudamente de su poética Antonio Melis, 2011, y Fernando Rivera, también en el mismo año. El primero encontró las raíces de la poética arguediana en el bilingüismo y en particular en la llamada lucha infernal con la lengua. Rivera halló otra vertiente de esta poética en la labor de Arguedas como traductor. Una iniciación literaria para el escritor fue ciertamente las traducciones de canciones quechuas al español, en las cuales siempre procuraba un estilo literario, es decir, se trataba de traducciones donde el marco cognitivo era la literatura, según Fernando Rivera. Este trabajo es una pequeña ampliación de lo que aquí llamamos la segunda vertiente, pues reconocemos todo un sistema de tropos articula gran parte de su narrativa. Las referencias a las canciones, danza y música andina en general en la narrativa arguediana son tan abundantes y significativas que la presencia de estas no solo responden a un carácter temático o de ambientación, sino fundamentalmente su presencia marca el proceso creativo arguediano. Es por lo tanto un elemento articulador de su poética. Debido a la gran amplitud de dichas referencias, usaremos solo algunos ejemplos que consideramos claves para el análisis de su naturaleza. En uno de sus más emblemáticos relatos, como es Warmakuyay, o Warmakuyay, la presencia de la música es fundamental en la articulación de su estructura, pero también en el nivel semántico. Nos referimos a las
letras de las canciones andinas, de la canción andina, Huayno, que aparece entre las primeras líneas, y a la reunión de indios que cantan y bailan alrededor de la música del charango. Me parece que hay un micro abierto. El argumento del cuento es bastante conocido. En apariencia es un relato de iniciación amatoria. En un nivel más profundo subyace el conflicto andino-gamonal, costa-sierra, y la identidad escindida. El niño Ernesto expresa su contradicción frente a su amor idealizado de Justina, una joven india, sirvienta de la hacienda de don Froilán, que sufrió el abuso sexual del patrón. Es uno de los relatos que mejor expresa la doble marginalidad en términos de Antonio Cornejo Polar. En tanto, Ernesto no puede identificarse plenamente con los indígenas, como quisiera, porque en realidad es un misti, clase abusadora y déspota encarnada por don Froilán, a quien Ernesto odia. Él quisiera estar más bien en el lugar del Cutu, un joven indio y novio de Justina, pero a quien termina por despreciar porque no hace nada frente a la humillación del patrón. Por su condición de sirviente, este solo dice, cito, "Endio no puede, niño", fin de cita. Si atendemos algunos elementos como la ambientación y los simbolismos de este cuento, a través de los cuales podemos rastrear las raíces de su composición, podemos observar que ese mismo conflicto y oposición subyacen en un elemento estructurador que es la música. En el relato, Ernesto aparece entre un grupo de indios. No obstante, su posición es ambigua. Cuando piropea a Justina, ésta le dice, cito, "Déjame, niño, anda donde tus señoritas". Fin de cita. Entonces, entendemos que Ernesto no es uno de los indios, pero quiere integrarse a ellos. Más aún, quisiera enamorar a Justina. Sin embargo, ellos, los indios, cito, "se agarraron de las manos y empezaron a bailar en ronda. Con la musiquita de Julio, el charanguero, se volteaba a ratos para mirarme y reía. Yo me quedé fuera del círculo, avergonzado, vencido para siempre". Fin de cita. El mundo indígena está representado en esta imagen por un círculo avivado por la música. Y en el centro de ese círculo está Justina. Más adelante, sabemos que Ernesto es sobrino de don Froilán, el patrón abusador. Y aquí la identidad escindida de Ernesto. Más aún, al inicio del relato, aparece parte de la letra del Huayno en cursiva que diríamos está en clave simbólica. La representación de la música andina a través de la letra de ese Huayno corresponde a la ambientación, antes de la escueta frase de ubicación. Cito, "Noche de luna en Biseca". Inmediatamente la letra del Huayno nos sitúa en un momento de esparcimiento o fiesta andina. Cito los versos de la canción: "Pobre palomita, ¿por dónde has venido? Buscando la arena, por Dios, por los suelos". Es sugerente que para la creación del ambiente del Ande, Arguedas utilice, como en este y otros relatos, la música. El estar en la cultura andina a través de la música es una constante presente en toda la obra y también en toda la vida del escritor. Después de una exclamación de Ernesto por Justina, la canción continúa. En un cito, letra de la canción, "En un terso lago canta la gaviota, memorias me deja de gratos recuerdos". Sostenemos que en la letra de esta canción ya está planteada la tensión dominante del texto y su circularidad. Por otro lado, tenemos la palomita que ha viajado hacia la arena, un espacio que no es su hábitat, lo que nos conecta con las últimas líneas del cuento. Cito, "Mientras yo, aquí, vivo amargado y pálido como un animal de los llanos fríos, llevado a la orilla del mar, sobre los arenales candentes y extraños". Fin de cita. Debemos entender que la paloma o torcaza, en la expresión andina, aparece en el relato asociado a la belleza de la querencia y el mundo andino. Primero compara a Justina con las torcasas para decirle que es bonita. Cito, "Ay, Justinay,
Te pareces a las torcasas de Saudilloc. Fin de cita. Luego, en el penúltimo párrafo, pasado un tiempo, el cuto exiliado ya siente que aunque don Froilán en la hacienda, eh, aunque con don Froilán en la hacienda y a sabiendas que Justina no sería para él, aún así era feliz. Cito: yo no fui desgraciado, a la orilla de un río espumoso oyendo el canto de las torcasas y de las tuyas. Fin de cita. Justina, a través de un proceso metafórico, es como las torcasas. A su vez, a la orilla del río, el canto de las torcasas y las tuyas son, a través de un proceso metonímico, todo el mundo andino o la vida en este. La torcasa, símbolo nativo andino, encarnada en la obra ahora en Ernesto, quien sufre por estar en los arenales de la costa, cito: hasta que un día me arrancaron de mi querencia para traerme a este bullicio, donde gentes que no quiero, que no comprendo. Fin de cita. Por otro lado, está la gaviota que canta en un terzo lago andino. La oposición es la misma que hay entre Cuto y Ernesto, entre la vida y el Ande, y la vida en la costa para un indio. El hecho de que los simbolismos estén prefigurados en una canción andina, como en tantos otros pasajes de la obra arguediana, y presente a la música como elemento estructurador y de significación, es porque para Arguedas la música es un lenguaje de transformación de la materia en significación. Es decir, cumpliría una función semejante a lo que Yuri Lotman denomina un lenguaje modelizador primario, un recurso de base para la elaboración del lenguaje artístico. Fernando Rivera también observó la relación de la música en la escritura de Arguedas al analizar el pasaje del zumbailo, el trompo que baila y cuyo zumbido produce música. Atendiendo a la glosa etimológica que el narrador presenta del término zumbailu, ilu, propagación de esta clase de música, música que surge del movimiento de los objetos leves, e illa, propagación de la luz no solar, Rivera concluye que zumbailu, en tanto propaga su zumbido, este se convierte en música y, cito, se presenta en la novela como un dispositivo analógico que performa paradigmáticamente la expresividad oral y la escritura. Así, en su performance, el zumbailu baila, escribe, y al bailar produce el zumbido, música que dice y cuenta. Asimismo, plantea la analogía que describe al agua como música, recurriendo a diversos pasajes de la narrativa de Arguedas. Uno de ellos es el que aparece en Diamantes y Pedernales, en el cual se explica el origen de la música, según el cual todas las noches del 23 de junio los arpistas descendían al río profundo donde se formaban las cataratas, donde se formaban las cataratas y los grandes caudales. Allí los músicos oían las nuevas melodías que solo esa noche el agua creaba. El río les dictaba esa nueva música directamente al corazón que después ellos difundían en 500 pueblos. Así, Rivera sostiene que en la, cito, la analogía entre el fluir del agua y la música o el lenguaje se presenta ahora el fluir del agua como fuente originaria de la música, fin de cita. Además de esa analogía, establece otras, pero aquellas que son de particular interés a nuestro propósito son el agua como música y, en nuestra lectura, planteamos otra analogía donde la música opera como lenguaje narrativo, es decir, como parte del sistema de comunicación de la escritura arguediana. También podemos rastrear y hallar con una mayor presencia esta noción en los ríos profundos. Las alusiones en los tropos mencionados antes tienen mayor precisión en la escena en que Ernesto le pide a Romero que toque su rondín armónica en el carnaval del río Apurímac y le explica el porqué. Cito: Abancay tiene el peso del cielo, solo tu rondín y el zumbailu pueden llegar hasta las cumbres. Quiero mandar un mensaje a mi padre. Ahora ya estoy en Coracora. Fin de cita. Las figuras del río y la música se presentan aquí en una sola alusión. La música se eleva,
pero con ella, a través del proceso metonímico, el río también. Observamos además que la música tiene un efecto totalizante, se eleva por los cielos y viaja por el espacio. Anotemos que el significado de Apurímac es el poderoso que habla. La música andina en general o la música del río en particular, como vemos, no poseen, como podría parecer en un primer acercamiento, simplemente un carácter temático, sino es parte del proceso de composición de este lenguaje artístico. Cuando sostenemos que la música, en su concepción andina, es un factor de los mecanismos de composición literaria de Arguedas, nos referimos a que la música en la narrativa arguediana se presenta como un dispositivo analógico que performa la expresividad de dicha narrativa. En buena cuenta, uno de los poderes de la expresividad comunicativa de la obra de ficción de Arguedas se halla en la concepción de una escritura a la manera de la música andina. Para sintetizarlo en metáforas, la obra de Arguedas está constituida desde los fundamentos de su composición como un zumbaili, que escribe y cuya música comunica. Muchas gracias, espero no haberme pasado del tiempo. Gracias, Jorge, te sobró tiempo incluso. Mira. Muy linda tu ponencia, la verdad que noté un montón de cosas, me quedaron resonando muchas ideas que creo que después me voy a contactar con vos para pedirte más sobre esto. Genial, encantado, encantado. Bien, continuamos dejamos las preguntas y consultas y comentarios para el final, recuerden. Vamos a continuar con la ponencia de Josefina Corro, titulada Danzar y resistir, una lectura antropológica literaria de la agonía de Razzuniti de Arguedas. Josefina Corro nació en San Salvador de Jujuy el 21 de diciembre de 1998. Es una estudiante avanzada de la licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Se apasiona por los mitos en general y sus representaciones. Se desempeña actualmente como estudiante adscripta en la materia de literaturas clásicas, cuya investigación se centra en el género épico que canta aquello que merece ser reconocido. Bienvenida, José, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, comienzo. La antropología es la ciencia que reflexiona sobre lo que llamamos hombre. Arguedas ha estudiado la antropología desde la categoría de la intuición que Eric Ponzo define como, y cito, la intuición es el elemento integrador de la producción arguediana, en la medida que el objetivo principal de Arguedas a lo largo de toda su vida fue lograr la inteligibilidad de lo otro, es decir, de aquellos objetos que existen en la sociedad pero no tienen lugar en ella. Tener un lugar en la sociedad significa no solamente estar presente, sino también representado. Arguedas quiso ser la voz de los sujetos sin representación, indios, migrantes, artistas, populares, etc. Fin de la cita. Para lograr este cometido hizo literatura con las herramientas y posibilidades que posee la literatura e hizo antropología de la misma forma, y cuando fue necesario aplicó ambas disciplinas indistintamente. ¿No es lo que sucede en el cuento de la agonía de Razzuniti? ¿No hay antropología y literatura entremezcladas? La intuición arguediana consiste en la persistente convicción de estar exponiendo de forma adecuada a los no representados de la sociedad. La intuición es una sensibilidad construida y de incremento progresivo. Arguedas toma la intuición como episteme, es un dispositivo de intelección, un mecanismo que permite entender e interpretar el mundo. Arguedas a lo largo de su vida y sus experiencias ha podido comprender al mundo y comprenderse a sí mismo. Por eso su antropología se basa en la intuición, en una manera de aprender el universo social a pesar de estar en un contexto epistemológicamente desfavorable. Podemos aportar a la antropología arguediana lo pensado por Enrique Dussel, que existe una totalidad, es decir, un orden jurídico, político, en una sociedad conformado por aquellas personas que están dentro del sistema capitalista. Por fuera del sistema se encuentran aquellos excluidos que no forman parte de esa totalidad. Su exclusión es consecuencia política de este orden. Se configura como una exterioridad, víctimas del sistema. Dentro de la totalidad hay relaciones que se llaman fraternidad ontológica, donde todos somos iguales ante la ley. Dussel nos habla del compromiso que tienen aquellos dentro de la totalidad para salir de la misma y tener por estrella guía la solidaridad para comprometerse con los excluidos del sistema. Porque, y cito, si nada hice por el débil, seré juzgado culpable ante el tribunal ético-metafísico alterativo de la historia. Fin de la cita. Y así se debe dar un nuevo orden social inclusivo en el que todos convivan.
¿Cómo podemos solidarizarnos con ese otro si no lo comprendemos? Entonces la obra literaria arguediana se convierte en la respuesta. El autor nos posibilita la comprensión a través de sus obras, y en el caso de este cuento nos inicia, como a la hija de Razuñiti y al discípulo, a ritual y la cultura. Esto es posible por parte de Arguedas porque, siguiéndolo a Lotman, podríamos considerarlo como un traductor del mundo andino, de su cultura y sus nociones. ¿Por qué traductor? Porque Arguedas es un sujeto migrante, perteneciente a dos mundos, por lo tanto su naturaleza es bilingüe. Podemos ubicarlo en la frontera del espacio cultural de ambos mundos como contacto semiótico. Arguedas traduce ese mundo andino en el cuento de tal forma que hace asequibles a un público no familiarizado con ese mundo, a esa cultura y sus nociones. Gracias a esta traducción, los lectores foráneos, ajenos a la cultura, podemos reconocerlo al otro, tomando conciencia en un sentido semiótico-cultural. La vocación antropológica de Arguedas coexiste de manera natural con su pulsión literaria. Ambas pasiones coinciden en su narrativa. Arguedas se distingue por su labor de recolector de la tradición oral andina, que conserva por medio de la escritura. Por eso este cuento se piensa que está basado en una leyenda folclórica quechua. Desde una perspectiva interpretativa, analizaremos el cuento La agonía de Razuñiti. Nos parece apropiado analizar el cuento por partes y, en la medida que sea relevante, hacer comentarios sobre nuestra interpretación. Estaba tendido en el suelo sobre una cama de pellejos. Así inicia el cuento, cuyo narrador es una tercera persona. El Huamani, el dios de la montaña, ha llamado al Danzac a llevar a cabo su último baile. En este sentido, la agonía podría tener una doble significación. Por un lado, se refiere al nombre de la última y la más difícil secuencia de la danza de tijeras, y por el otro podría referirse al sentimiento que puede sentir el danzac en la ejecución del paso, cuya exigencia física pone en peligro la vida del danzante. Razuñiti, el que aplasta la nieve, inicia entonces el ritual. Comienza a vestirse con el traje, toma las tijeras de acero, que son de acero sueltas que engarza el danzac, y con los dedos las hace chocar y emite música. Las tijeras, según Chevalier, son un símbolo de conjunción como la cruz. Recuerda el autor que es con las tijeras con las que las moiras griegas cortan el hilo de la vida de los mortales. Se trata de un símbolo ambivalente que puede expresar la creación y la destrucción, el nacimiento y la muerte. Si pensamos en la categoría andina del Kausai, por la que todo, animales, plantas, ríos, cerros, piedras, el hombre, tiene vida y coexiste e interacciona con plenitud, no hay una dualidad sino comunidad. Esto es traído a colación con el motivo de exaltar cómo toda la vida se encuentra en cierta forma perturbada por lo que está por acontecer. Los pájaros están intranquilos, las moscas negras, la chirinca, el silbido del cuy anuncian la muerte. El cantar de Razuñiti lo siente la hija mayor de Danzac venir desde dentro de la montaña. Lo mismo ocurre cuando el narrador en primera persona recuerda al padre Untu, en cuyo baile el mundo cantó, todo consternido, fulgurando en dos hojas de acero. El Huamani es el dios de la montaña que se presenta en forma de cóndor. Le avisa a Razuñiti que ya es hora. Le pide a su mujer que llame a los músicos, la arucha, el arpista y don Pascual, el violinista. Huamani está hablando, dijo. Tú no puedes oír. Me habla directo al pecho. Con esta frase podemos comenzar a pensar en otra categoría andina, la del Aini. El Aini es un principio de reciprocidad. Es todo aquello que es actuado por pares. Tiene una actitud cooperativa de ayuda mutua. Se intercambia lo que uno posee y lo que al otro le falta. La reciprocidad es lo que rige la vida andina, es una forma de convivencia. En este caso, el Huamani representa la fuente de fuerza y vitalidad para el Danzac. No es una imagen, sino una fuerza cósmica y sagrada. Y la voz, el mensaje y el aspecto del Huamani no puede ser percibida por todos. Es por esto que las hijas de Razuñiti todavía no pueden verlo, porque todavía no tienen fuerza para hacerlo. El narrador tampoco lo puede ver, por lo que en este sentido su focalización es externa, es decir, sabe menos que los personajes. Es por los dichos de los personajes que podemos hacernos una imagen del Huamani. Ahora bien, retomando la categoría del Aini, el cuerpo del Danzac se convierte en un instrumento del Huamani. Esto lo confirma cuando la mujer de Razuñiti le dice a su hija: las tijeras no son manejadas por los dedos de tu padre, el Huamani las hace chocar. Tu padre solo está obedeciendo. El genio de un Danzac depende de quien vive dentro de él. Razuñiti era hijo de un Huamani grande, de una montaña de nieve eterna. Con la danza de las tijeras, es una expresión ritual de la tradición andina, heterogénea al contar con elementos como el arpa, el violín y las tijeras, que son europeos, pero están puestos al servicio sagrado del Huamani. El Danzac se configura como un mensajero del Huamani.
un puente de comunicación entre los hombres y la divinidad. Esto nos lleva a pensar nuevamente en el concepto de la traducción de Lotman. Si pensamos que Arguedas se constituye como un traductor en el nivel de la enunciación, el danzac podría pensarse como el traductor en el nivel del enunciado. El danzante de tijeras es una persona que en virtud de esta ocupación pertenece a dos mundos, el sagrado y el humano, y gracias a su posición como danzante habilita un canal de comunicación entre ambos mundos. En lo que llegan los músicos y el discípulo de Rasuniti, Atok Saiku, el que cansa al zorro, quienes también pueden verlo al Guamani, comienza el baile y a sonar las tijeras junto con la música. El haiku, entrada y sisiñina, fuego hormiga. El Guamani crece, se hace más grande, aletea. El ritmo cambia al Waktai, la lucha, y entonces el Guamani a través del danzac enuncia una profecía. El dios está creciendo, matará al caballo. En primer lugar podemos pensar en lo simbólico de la profecía. El cóndor representa al Guamani y el caballo la cultura occidental dominante. El encuentro, Tinqui, de estas dos fuerzas se resolverá en un Pachacutli, cuando el ave rapaz devore al equino, es decir, cuando haya un cambio de la posición dominante. Anteriormente se refiere a los patrones que no son nada sin el caballo, sin el poder de los mismos reside en el caballo, al matar al caballo se acaba con su poder. Este mensaje profético anuncia que el dios provocará un Pachacutli que cambiará la historia a favor de los hombres del Ande. El baile y la música se intensifican. La lucha también es instrumento del Guamani. El Guamani me dice que eres de maíz blanco, de mi pecho es el tutonada, de mi cabeza. Rasuniti cayó al suelo mientras seguía bailando y chocando las tijeras, y la lucha comenzó a tocar el Yaguar Mayu, río de sangre, el paso final de todas las danzas de indios. Como dice Arguedas, el endiablado ritmo. El danzac seguía bailando cuando la lucha cambió de ritmo, y tocó el Illapa Vivón, el borde del rayo. Entonces, don Pascual no pudo seguir, se unió al público presente, al silencio de los hombres, de los corrales y las hormigas negras. El mundo entero guardó silencio mientras Rasuniti en el suelo moría. Entonces el discípulo Atok Saiku comenzó a elevarse a sí mismo danzando, tocando las tijeras. La lucha tocaba el lucero canchi, alumbrar de la estrella, y el Wayapa Wakai, canto del gallo. El Guamani está aquí, en mi cabeza, en mi pecho aleteando, dijo el nuevo danzac. Nadie se movió. Era él, el padre Rasuniti renacido con tendones de bestia tierna y el fuego del Guamani, su corriente de siglos aleteando. Y nadie volaba como ese joven danzac nacido. El Guamani se ha traspasado a la cabeza del nuevo danzac. Y la hija menor de Rasuniti se da cuenta que la muerte de su padre no es el fin de la vida ni es motivo de tristeza. Ella dice, no muerto, ajajayas, no muerto él mismo bailando. La niña ha comprendido lo que es el Guamani y que el danzac no muere. Al igual que Atok Saiku, ambos han sido iniciados en el rito, y de cierta forma los lectores también. Guamani es Guamani, dice el final del cuento. La muerte y resurrección del dios nos lleva a pensar en el mito del Incarri que nos habla de la continuidad y la resistencia de la cultura andina. La memoria hace presente el pasado a través de la danza y la música, que en el cuento gozan de increíble sincronización. El ojo del bailarín moribundo, el arpa y las manos del músico funcionaban juntos. Por más que lo intentaron los colonizadores, nunca pudieron erradicar esta danza, ya que por medio de ella se presenta el Guamani, como identidad que resiste, que pasa de generación en generación, enseñado de maestro a discípulo. Si esta danza era parte del ritual para rememorar la historia sagrada del Ande, se ha convertido ahora en un símbolo de resistencia. Que la lucha entone el ritmo de Lucero Canchi, Alumbrar de la Estrella, y Hualpa Huacay, Canto del Gallo, por los mismos nombres de las piezas musicales pensamos que alumbra una nueva luz en el danzante joven quien ha recibido la tarea de continuar con el rito sagrado. Que cuando el gallo canta es porque está por amanecer. Se va cayendo la noche y se anuncia un nuevo día. Un sol que nos ilumina a todos, porque como lectores también hemos sido iniciados. Arguedas nos ha sacado de la totalidad hacia la exterioridad. A lo largo de este trabajo se ha intentado demostrar cómo Arguedas ha traducido parte del mundo andino en el cuento La agonía de Rasuniti. Pensamos en la función de la traducción es introducir a los lectores foráneos, ajenos a este mundo, y establecerse entre ambos mundos un canal de comunicación que nos permita, siguiendo a Dussel, comprender al otro para que pueda haber fraternidad y amistad entre ambos mundos. Rasuniti danza para todos los sujetos del enunciado y la enunciación. Trae el Guamani presente con un mensaje de resistencia que el Guamani no muere, aunque el danzante, su traductor, lo haga.
tal cual lo vemos en el traspaso de Rasuñiti a su discípulo Atok Saiku. El guamaní representa este mundo andino, siempre vivo, siempre presente en los danzak, pero también en la memoria y tradiciones del pueblo. Podemos afirmar que Arguedas ha logrado con éxito representar y hacer presente el mundo andino, cumpliendo así lo que Eric Pozo ha llamado intuición arguediana, por la cual se expone con convicción y de forma adecuada a los no representados de la sociedad, que en este caso es el mundo andino. Arguedas no ha sido un mero testigo de su cultura y de su pueblo. Él ha sido un espíritu y una voz de resistencia, comprometido y solidario con los oprimidos y los desabandonados. El amor que sentía por las personas que ha representado y dado voz en sus cuentos es un sentimiento que alcanza a los lectores y los lleva a aprender el mundo como él lo hacía. Pensamos con Arguedas. Él conoció y defendió los valores del mundo andino, fue atento a las injusticias, luchó y resistió por el pueblo que lo acogió y lo vio crecer. Luchó por sacar del olvido y devolver la memoria al mundo andino. Su literatura es una expresión de afecto hacia ellos. Nos llama, cual guamaní, a danzar para resistir, a ser solidarios con el otro. La profecía del cuento es un llamado para forjar un mundo mejor donde haya reconocimiento e igualdad para todos. Así debemos ver la solidaridad de Arguedas con su pueblo. Muchas gracias. Gracias, José. Muy bonito tu recorrido, me gustó mucho todas las lecturas que fuiste haciendo y cómo fuiste conectando con otros autores como Dussel y Lotman. Bueno, vamos a continuar. Sigo yo con la ponencia titulada Caminos, Ríos y Cercos, símbolos de la resistencia cultural en la obra de José María Arguedas. Me presento brevemente, profesora universitaria en Letras, graduada en en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNCU, estudiante de la Maestría en Estudios Literarios de Frontera, adscripta docente en la Cátedra de Literatura Latinoamericana II para la carrera de Letras, integro el equipo técnico de Plan Nacional de Lectura, Jurisdicción Jujuy, formo parte del AILU Académico de Estudios Andinos y del equipo de investigación Es Andino. Mi ponencia forma parte de mi trabajo de investigación para la beca SIL. Este es solamente un fragmento recortado porque, bueno, por cuestiones de tiempo no podía tomarlo todo, ¿no? Empiezo. Voy a iniciar con una cita. Estamos vivos, todavía somos. Estas palabras se repiten a lo largo de uno de los poemas más significativos de José María Arguedas, a nuestro padre creador Tupac Amaru, perteneciente a su obra póstuma Tatatay. En este Hailitaki, himno de triunfo, reúne el canto y el paso acompasado de millares de mujeres y hombres de los Andes que reclaman y reafirman su existencia, voces migrantes que bajan serpenteando desde las sierras en montones como las interminables filas de hormigas, y que con la misma fuerza arrolladora de los ríos rodean la ciudad, la sitian y desde allí resisten, cantan y penetran la ciudad letrada. El escritor y antropólogo peruano asumió un notable compromiso con la comunidad andina, pues no solo recogió las heridas e injusticias que mancillaron al mundo andino, sino que convirtió ese gesto de denuncia social en un profundo acto canto de resistencia. De aquí que sea posible afirmar que en sus obras no solo persigue fines intelectuales o poéticos, sino y sobre todo políticos e ideológicos. Con esto en mente, nos interesa primero despejar el concepto de resistencia y su relación con los procesos migratorios, pues todos los elementos y estrategias que despliega el autor se ordenan en pos de estos ejes. La obra seleccionada a nuestro padre creador Tupac Amaru nos permitirá abordarlo, pues ella se hace eco de lo que considero son los elementos constitutivos de la resistencia en tanto acto combativo, creativo, dialógico y comunitario, donde la migración es una de las tantas formas de resistir frente a las imposiciones culturales y los migrantes son sus agentes principales. Bien, la resistencia consiste entonces en un proceso sociocultural y político, en el que un grupo de sujetos despliega una serie de acciones tendientes a la permanencia y sobrevivencia. Para el mundo del Ande, esto no implica solo un acto combativo, sino también un acto creativo, en cuanto deben poner en juego toda su capacidad imaginativa para inventarse y reinventarse formas de adaptación en pos de la supervivencia y de la reapropiación territorial y espiritual. Se trata de dos factores o tensiones principales. Por un lado, un sujeto que resiste como reacción a la acción de otro sujeto. Con la llegada de los conquistadores españoles, el pueblo se vio obligado a desplegar todo un conjunto de reacciones políticas, militares y culturales que le permitieran sobrevivir. Estas se extendieron en el tiempo y pasaron a formar parte de la cultura del Ande, traduciéndose hoy en distintas manifestaciones culturales y sociales.
Un tercer aspecto, además de los ya mencionados, acción-reacción, que no podemos pasar por alto y que está ligado al concepto de resistencia, es la idea quizás implícita de que quien resiste se aferra siempre a algo. Esto implica un punto de apoyo, un punto en el cual se sostiene, desde el cual tiende raíces y de donde no pretende ni quiere moverse. Los hombres y mujeres del mundo andino se sujetan a la tierra, a la memoria, al pasado, a la lengua, a la música, a sus bailes, a sus dioses. Arguedas recupera la memoria de su pueblo, desde allí escribe, canta y baila. La voz individual se hace colectiva. Recuperar el pasado histórico y mítico, transcribir la oralidad al papel y construir un canto colectivo es resistir. Hacerlo en el idioma de su pueblo es resistir. Hablar anclado a la tierra es resistir. Residir es resistir. En el poema de Arguedas, a nuestro padre Claver Tupac Amaru, la voz lírica inicia un diálogo con la divinidad muda, explica Liénard. Dice el poeta: Padre nuestro, escucha atentamente la voz de nuestros ríos. Es un diálogo en movimiento, pues no se trata de una súplica estática. La voz lírica eleva una alabanza, un canto, evoca el mito, la memoria, lo antiguo y lo sagrado. Cuando dice Tupac Amaru, hijo del dios serpiente, lo hace desde el baile, desde el rito que se hace camino. Canto, bailo la misma danza que danzabas, el mismo canto en tono. Cornejo Polar considera que este poema puede leerse como la gesta del migrante, y explica al respecto que, y cito, migrar es algo así como nostalgiar desde un presente que es o debería ser pleno las muchas instancias y estancias que se dejaron allá y entonces. Un allá y un entonces que de pronto se descubre que son el acá de la memoria insomne pero fragmentada, y el ahora que tanto corre como se ahonda verticalmente en un tiempo espeso que acumula sin sintetizar las experiencias del ayer y de los espacios que se dejaron atrás y que siguen perturbando con rabia o con ternura. Fin de cita. El poema arguediano cumple con las características enunciadas, principalmente reactualiza una memoria. La memoria y la voz ancestral en la que se conjugan factores históricos y míticos. Pienso que en la imagen de Tupac Amaru, Arguedas condensa gran parte de esa memoria insomne, reactivada en el presente desde el cual se enuncia, escucha, canto, baila. Apela por un lado a Tupac Amaru como sujeto histórico y a la vez, contenido en el ánimo de este héroe revolucionario, al dios tutelar del que toma el nombre, Amaru. Estas figuras serían uno de los tantos núcleos mágicos poéticos que el autor incluye en su obra. Esta es una propuesta de Martín Liénard. Se trata de símbolos significativos del pensamiento andino que tras un proceso de sintetización literaria se traducen en núcleos mágicos poéticos y ocupan lugares estratégicos en los textos desde el cual irradian hacia diferentes direcciones. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Griselda Francini, que lo tiene prendido. Continúo. En estas representaciones, en las imágenes evocadas de Amaru y de Tupac, también podemos reconocer el espesor temporal que propone Alejandra Segrelli, pues dan cuenta de la memoria que queda en latencia y que se reactualiza en otras instancias sociohistóricas. Las imágenes aludidas trascienden lo literario y lo mítico, atravesando la vida social del Perú, de nuestro continente y especialmente de nuestra región del noroeste argentino. Estos símbolos, como el caso de Amaru, son convocados en las protestas sociales y se transforman en mitos. Desplazan las ideas mágico-religiosas y poéticas y le dan sentido e identidad a un grupo social en lucha que clama con el poeta: nos estamos levantando por tu causa, recordando tu nombre y tu muerte. Fin de cita. Estos no son solo recursos decorativos del espacio poético, ya que el autor los dispone de manera estratégica en su obra y se resignifican en un proceso generativo destructivo en el que los signos, caminos, ríos y cercos, que evocan también a la serpiente, constituirán puntos de apoyo que remiten a la formación de los cinturones de fuego o barriadas. En el poema de Arguedas también podemos ver que la resistencia tiene además una estructura dialógica, en cuanto la reacción surge como respuesta a un primer movimiento o acción ejercida sobre un sujeto o una comunidad. Se tratan de dos fuerzas o tensiones que convergen y empujan hacia direcciones contrarias y que toman también caminos diferentes. Una fuerza centrífuga cuyo movimiento va desde un punto hacia afuera y una fuerza centrípeta que empuja desde afuera hacia adentro. Con la primera nos referimos a la desterritorialización que se produjo con el desencuentro entre dos mundos, el occidental y el indígena,
y la segunda, la reterritorialización, cuyos sentidos se reconocen en conceptos tales como renovación, resurrección o insurgencia, en el afán contestatario, beligerante y convocante que aparece en la obra de Arguedas. El movimiento centrífugo, por su parte, separa los componentes de una mezcla y los dispersa. Se trata de la acción primera de los conquistadores ejercida sobre el mundo simbólico andino. Arguedas lo registra en su poema de la siguiente forma. Cito: escucha, Padre mío, desde las quebradas lejanas, desde las pampas frías o quemantes que los falsos viracochas nos quitaron. Hemos huido y nos hemos extendido por las 4 regiones del mundo. Hay quienes se aferran a sus tierras, amenazadas y pequeñas. Ellos se han quedado arriba en sus querencias y como nosotros tiemblan de ira, piensan, contemplan. Ya no tememos a la muerte. Nuestras vidas son más frías, duelen más que la muerte. Escucha, serpiente Dios, el azote, la cárcel, el sufrimiento inacabable, la muerte, nos ha fortalecido como a ti, hermano mayor, como a tu cuerpo y tu espíritu. Fin de cita. Sin embargo, esta desterritorialización, que es tanto geográfica como cultural, sirve como punto de partida y de impulso para un segundo movimiento, una fuerza centrípeta que busca recuperar lo arrebatado. En ella se reconoce el impulso reivindicatorio, deseo o fuerza interna que moviliza la lucha y el caminar. Se trata de la potencialidad creadora, explosiva y contenciosa de la cual habla Silvia Rivera Cusicanqui, donde explica en qué consiste el Pachacuti. Amaru y Incarri son los núcleos o símbolos preferidos por Arguedas para dar vida a este Pachacuti poético. La evocación a la serpiente nos remite a los caminos, los desplazamientos y los cauces espiralados, envolventes y zigzagueantes de los migrantes. Con estos movimientos, la serpiente actualiza el pasado mítico histórico, recupera la memoria desmembrada que perturba con rabia y transmuta la sangre derramada en fuente de vida y fuerza. Sí, de su movimiento bebemos sangre poderosa, cada vez más fuerte. El hombre, como la serpiente, muda de piel para recuperarse del desgaste que se genera por su desplazamiento. Deja atrás lo que le queda pequeño, se deshace de todo aquello que limite o impida su crecimiento. De esta forma, Arguedas construye un espacio poético y político de lucha y respuesta, obra de reacción y creación, en un proceso continuo y profundo como el Pachacuti, que en palabras de la socióloga Rivera Cusicanqui consiste en, y cito, un momento de inflexión, de cambio, pero que no es una cosa de la noche a la mañana, sino un proceso de acumulación profunda. La incubación de un despertar es una incubación con retroceso, es lenta, es dolorosa, y eso es el Pachacuti. O sea que los dos elementos, que son la posibilidad de catástrofe y de una renovación, no están separados del momento mismo. Está preñado el momento con esa posibilidad y eso tensiona el tiempo histórico y destruye la linealidad. Fin de cita. Catástrofe y renovación se expresan en la capacidad destructiva y fertilizadora de los ríos, del Yaguar Mayo. Arguedas lo explica muy bien en uno de sus cuentos, en varios en realidad, pero yo tomé un fragmento de Orovilca, cito. Llega el agua, viene despacio y el cauce del río se hincha lentamente, se va levantando hasta formar trombas que arrasan las raíces arrancadas de lo profundo y piedras que giran y chocan dentro de la corriente. La gente se arrodilla ante el paso del agua, tocan las campanas, revientan cohetes y dinamitazos, arrojan ofrendas al río, bailan y cantan. Recorren las orillas mientras el agua sigue lamiendo la tierra, destruyendo arbustos, llevándose las hojas secas, la basura, los animales muertos. Fin de cita. Con la misma fuerza del cauce del río que avanza arrolladora, bajan los migrantes desde las sierras hacia la costa, cruzan fronteras, irrumpen y se cuelan en los espacios de poder. Avanza el hombre en contraofensiva, avanza el Dios y tiembla la tierra. La sangre de los ancestros, la sangre de los dioses, se convierte en fuente de vida y potencia de lucha. Cito, del poema de Arguedas. Del movimiento de los ríos y de las piedras, de la danza de árboles y montañas, de su movimiento bebemos sangre, cada vez más fuerte. Nos estamos levantando por tu causa, recordando tu nombre y tu muerte. Fin de cita. De esta manera, llega el migrante desde los desiertos, baja bailando y cantando el mito. Baja y cerca la ciudad de los falsos huiracochos, con fuerza de serpiente, constriñe la ciudad colonial. No lo hace con las armas ni con estridencia, lo hace desde la fuerza de la cultura. La tradición se impone envolviendo y absorbiendo las nuevas expresiones culturales para gestar el Pachacuti. Cito. Hemos bajado a las ciudades de los señores, desde allí te hablo,
Hemos bajado como las interminables filas de hormigas de la gran selva. Aquí estamos, contigo, jefe amado, inolvidable, eterno amar. Fin de cita. Cuando llegan a la ciudad, ocupan la zona desértica que la rodea y en una noche con invasiones relámpago, forman lo que se conoce como las barriadas o de forma despectiva los cinturones de miseria, que Arguedas prefiere llamar cinturones de fuego. Señala también el autor en su artículo Indigenismos en el Perú moderno que miles de campesinos monolingües han invadido la capital. Ante estas transformaciones, la élite criolla se percibe acorralada e invadida, pues la masa migrante llega para cambiar el rostro de la ciudad colonial. Los migrantes serranos llegan franqueando las fronteras de la ciudad letrada, se ubican a mitad de camino entre la sierra y Lima, habitan el desierto que la rodea, habitan la frontera, invaden la ciudad letrada, sí, pero no de forma violenta. Se trata de una lucha que no se hace de las armas, las pólvoras y el acero, sino desde el canto, la pervivencia de la cultura como acto definitivo de resistencia. Cito: con nuestros signos antiguos y nuevos, los estamos envolviendo. Nos hemos congregado pueblo por pueblo, nombre por nombre, y estamos apretando a esta inmensa ciudad que nos odiaba. Fin de cita. La frontera que habitan los migrantes andinos y que Arguedas retoma en su canto es una frontera que se concibe como espacio de lucha y resistencia cultural. Para concluir, la resistencia constituye en Arguedas un acto combativo en tanto se posiciona política e ideológicamente a favor de la conservación de la cultura andina. Es también un acto creativo porque emplea con gran maestría los recursos poéticos propios del lenguaje y de la poética quechua en un tono desafiante y contestatario. Y a su vez se convierte en un acto comunitario y dialógico en la medida en que integra su voz a la voz ancestral, a la voz comunitaria. De esta forma, su voz asume la potencia de 1000 voces que se reúnen en una sola, en un paso colectivo y acompasado. Los migrantes bajan serpenteando desde las sierras, con la misma fuerza arrolladora, destructiva y fertilizadora de los ríos, en montones como las interminables filas de hormigas. Rodean la ciudad, la sitian como lo hizo Tupac Amaru en 1781. Desde allí resisten, cantan y se cuelan en la ciudad letrada. Al igual que la serpiente toma su alimento a través de la constricción, el migrante envuelve la ciudad de los reyes con los cinturones de fuego, revuelve el tiempo y cambia las reglas del juego. Ahora los Andes penetran y aprietan a la ciudad colonial. Sí, al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y los estamos removiendo, con nuestro regocijo no extinguido, con la relampagueante alegría del hombre sufriente que tiene el poder de todos los cielos, los estamos envolviendo. Fin de cita. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Creo que llegué con el tiempo justo. Continuamos con la ponencia titulada Dualidad antagónica cultural, el yo poético de Catata y frente a lo occidental. Sus autoras son Joana Gabriela Marco J, Gladys Zambilla, Aleluya y Lucía Choquetagua Armuto. Va a exponer Lucía, es una estudiante de pregrado de la Escuela de Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue voluntaria en el monitoreo telefónico de adultos mayores de alto riesgo y personas con discapacidad severa y en la Escuela de Desarrollo Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ambos de manera virtual, además de participar como organizadora y expositora en el coloquio Manuel González Prada, La Lira Rebelde y La Patria Feroz. Sus intereses están puestos en la literatura indigenista comparada y mundial, al igual que en el desarrollo narrativo de la escritura creativa. Bueno, Lucía, cuando quieras, te doy la palabra. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, voy a comenzar con una breve introducción, ¿no? Respecto a la literatura quechua, ¿no? Bueno, la literatura quechua está enriquecida por una cultura conectada a la naturaleza, ¿no? Está nutrida con diferentes categorías culturales propias de en el mundo. Pero uno de los ideas y tópicos que más nos ha dado a conocer es el conflicto cultural, ¿no? La dualidad entre la cultura andina y la cultura occidental es un tema permanente en la obra de Arguedas. Su poemario Catatay, el yo poético, se identifica con una mirada indígena y la articula como un nosotros, ¿no? Que representa no solamente a las personas, sino a toda una cosmovisión y una cultura que sigue viva y, bueno, está siendo reivindicada. Por eso el objetivo de ese trabajo era analizar los diferentes discursos del yo poético,
¿no? Respecto al encuentro tensional entre la cultura dominante y la cultura marginal, ¿no? En 4 poemas seleccionados de Catatai, para poder descifrar esa relación conflictiva, ¿no? Además de ver cómo trata Arguedas el tema de la reivindicación andina a través de la poesía, ¿no? Para ello, nos dividimos en 2 secciones, ¿no? El primero es el encuentro conflictivo, ¿no? El horizonte de la venganza, en el cual tocamos 2 poemas, ¿no? A nuestro padre creador Tupac Amaru y Catatai, Catatai poema, ¿no? Bueno, respecto a nuestro padre creador Tupac Amaru, es en 1962, ¿no? Es una manifestación, ¿no?, de todo un pueblo que exalta a la memoria del hijo del dios serpiente Tupac Amaru, a quien se dirige con fuerza y una angustia alejada de toda resignación, ¿no? En este poema se declara la separación, ¿no?, entre la cultura dominante y la oprimida, porque el yo poético se asume como parte de la comunidad indígena, ¿no? Se demuestra en esa voz individual, ¿no?, pasando a la voz colectiva, ¿no? Se dirige a un tú representado por el dios Tupac Amaru. En estos versos, el conflicto y la problemática son históricos. A pesar del tiempo, el problema no se ha solucionado, ¿no? El yo poético nos da su perspectiva, la razón de la búsqueda de justicia. Se ubica en uno de los bandos y defiende su comunidad, ¿no?, al mostrar sus sufrimientos y penurias, y denota su fortaleza, ¿no?, ante la opresión de la que han sido víctimas. La comunidad andina no es un ente pasivo en el poema, ¿no? Abro cita, estamos vivos, todavía somos, cierro cita. Entonces se muestra su base para convertirse en un ente activo es la rabia, ¿no? El sufrimiento que demuestran no es una debilidad, sino demuestra una fortaleza por soportar ese sufrimiento, ¿no?, y continuar resplandecientes, entre comillas. Entonces, esta actitud de rebeldía, ¿no?, involucra una reivindicación, una recuperación de lo que antes fue suyo, el recuperar los pueblos, alzarse en contra, es un cambio, ¿no?, que conocemos como Pachacuti, ¿no?, el cambio de la era, es el cambio de era, de edades, la bienvenida a un tiempo nuevo, ¿no? El poema no solamente se dedica a recordar antiguos conflictos, sino que se mantiene contemporáneo a su época. Arguedas hace referencia a los inmigrantes, quienes han dejado su tierra para vivir, para vivir en Lima, ¿no? Abro cita, estoy en Lima, en el inmenso pueblo, cabeza de los falsos viracochas, en la pampa de Coma, sobre la arena, con mis lágrimas, con mi fuerza, con mi sangre, cantando, edificaré una casa. Cierro cita. Entonces, vemos que desde la invasión española y la extirpación de idolatrías hasta la migración a Lima, ¿no?, hay una implicancia, ¿no?, de una separación de la comunidad, ¿no?, un acercamiento con la modernidad y un nuevo encuentro abrupto con la cultura dominante, ¿no? En el discurso hay un nosotros que se dirige a una divinidad, ¿no? Hay una tensión constante, y la tensión constante, ¿no?, hace que el yo poético llegue a la conclusión del cambio social. El Pachacuti es el mejor medio para poder para la liberación de los pobladores de los Andes, ¿no? Dígase del Pachacuti, ¿no?, que está asociado a términos contemporáneos a las luchas sociales para reivindicar a la sociedad andina. Probablemente provienen de los movimientos denominados del Taquioncoy, ¿no? Entonces, este movimiento profesaba el regreso de las huacas por medio de una danza en que el indio era poseído por los antiguos dioses, ¿no? Entonces, significa una resistencia ante la supresión de su cultura, y esto lo vamos a apreciar en varios versos de Catatai, ¿no? Muestra un pueblo que en un principio aparece lleno de temores, pero va a vivir el cambio que se produce a partir del temblor, ¿no? Catatai es una representación es una representación más contemporánea del Taquioncoy, ¿no? Destruye y quema la vida para hacerla brotar. El poema Catatai es menos explícito que a nuestro padre Tupac Amaru, pero ambas tienen la idea central, al Pachacuti, ¿no? Y en ambos
resalta que esto sigue una línea de evolución, ¿no? Hay dolor, luego hay rabia, y luego de la rabia se pasa a la rebeldía, ¿no? A la revolución. Entonces, el origen de esta rabia está en la invasión española, en la época colonial, ¿no? Esos momentos en los que la cultura se posicionó sobre otra de una manera violenta, ¿no? Y la respuesta es radical, ¿no? El ataque violento se responde con odio y la injusticia clama un deseo de venganza, cosa que da lugar al pachacuti social, para que se tome venganza y se haga justicia. Empezar un nuevo ciclo que dé fin a la marginación. Entonces el discurso del yo poético se difumina en el discurso se difumina la delgada línea entre la venganza y la justicia, porque ambos se acumulan en emociones negativas, ¿no? La rabia y el odio. Y estos dos elementos juntos no permiten una coexistencia pacífica en estos dos primeros poemas. Después de esto tenemos la segunda sección, ¿no? Que es En búsqueda de armonía, ¿no? Sendas paralelas, en los que tratamos lo que es llamado a algunos doctores y Odaldiet, ¿no? Quiero mencionar que llamado a algunos doctores fue una respuesta ante la crítica negativa a partir del debate de la novela Todas las Sangres, ¿no? Este poema inicia con una voz poética, ya refiriendo un absoluto rechazo a la contraparte representada por algunos autores para con nosotros, ¿no? Se muestra en plural y muestra un profundo desconocimiento, ¿no? Acerca del mundo, la respuesta de algunos doctores frente al nosotros, el yo poético, muestra un profundo desconocimiento acerca del mundo andino. Así que desde la perspectiva del yo poético resulta trivial e inútil, ¿no? La respuesta de los resulta insustancial. Luego de afirmar la enormidad de la riqueza indígena, yo poético, ¿no? Se empiezan a sentir las palabras del verso como un reto, ¿no? El Atipanajuy, ¿no? Esa que la contraparte mencionada critica a sus anchas, pero es incapaz de poder mirar, ¿no? Abro cita, pone en marcha tu helicóptero y sube aquí, sí puedes. Las plumas de los cóndores, de los pequeños pájaros, se han convertido en arcoíris y alumbran. Cierro cita. Entonces, el yo poético se burla de la ceguera de los doctores, ¿no? De su incapacidad por alcanzarlo, pero pese a que tienen tantos recursos, ¿no? Que le brindan la modernidad, ¿no? Da lugar a un ego superior y orgullo desde ese lugar desprivilegiado que se le dio el mundo, ¿no? Porque pese a todo, se reconoce, el yo poético reconoce su propio valor, ¿no? Solo quiere que el mundo lo reconozca también. Entonces, queriendo quitar esta inutilidad de ideas, ¿no? Plantada en la mente de los doctores, quienes representan el mundo occidental, ¿no? El yo poético, demuestra, ¿no? sabe que lo que está haciendo tiene mucho significado, ¿no? Él ha logrado unificarse con la naturaleza, es el símbolo de la cosmovisión andina, ¿no? Él representa a nosotros, ¿no? Entonces, a partir de allí, se puede desentrañar el tincuy, ¿no? El tincuy como predominante en el poema. El tincuy, dicho de ellos, que significa una confluencia armónica de tiempos, ¿no? De mundos culturales distintos, cuyo resultado es la conversión del tincuy en una categoría histórica, de la continuidad y el desarrollo, en la cual se observa la riqueza de las manifestaciones culturales andinas. Entonces, podemos ver un yo poético desafiante, al mismo tiempo que busca armonía, dado que propone una solución, pide un cruce de esa línea que trazó el mundo para el nosotros, pero no permitirá la separación o eliminación, porque aún existe, siempre con las manos abiertas a negociar y con la misma capacidad vital para defenderse. Así se demuestra en Odaldiet, ¿no? Que celebra en éxtasis absoluto la máquina moderna, como también los prodigios creados por el hombre. Aquí se impone incluso por sobre los dioses en cuanto al poder creador. Pese a la clara intención de una ruptura por parte del pensamiento del doctor, la metaforización animal natural mencionada abre paso a un entendimiento juicioso y balanceado en cuanto a la visión que se tiene del occidental, porque se abandona ese carácter superpuesto demostrado en anteriores poemas,
se convierte en un elogio, ¿no? Del Yet representa la tecnología perteneciente a la modernidad. Y este es quizás el único poema que no habla de un encuentro violento entre ambas culturas, sino que pretende fusionar sus temáticas debido a la admiración que le causa la evolución del mundo. Se identifica al Yet como la representación de la tecnología, superando por completo a los dioses, dirigiéndose directamente a los católicos, ¿no? Hay una separación aquí, donde los dioses, de los dioses a los que se refiere la cosmovisión andina, ¿no? Hay una presencia de aculturación en cuanto a las características tecnológicas que refieren al Yet, que se observan con la verdadera visión indígena, indicada siempre con la naturaleza. Y a partir de ese punto es donde observamos el Tincuy, dado que las culturas se enfrentan en una armonía, ¿no? Para lograr esta metaforización. La cosmovisión andina le abre las puertas a la tecnología para no quedarse atrás, mientras que el yo poético, que continúa teniendo humanidad, también alcanzó el nivel de los dioses. Se habla de una separación cultural y de poder, pero los dioses andinos tienen una ventaja, ¿no? Ellos no son omniscientes, tienen una conexión directa con la naturaleza física, con el hombre indígena, lo que produce que sea imposible separarlos por completo pese a la continua transformación del mundo. Solo les queda la coexistencia pacífica, por lo que tenemos un proceso de negociación, ¿no? A diferencia de los católicos, que son completamente suprimidos, ¿no? Bajo la premisa del círculo entre la creación y destrucción. ¿No? Entonces, después de todo ello, ¿no? Del análisis de los poemas, llegamos a las siguientes conclusiones, ¿no? Bueno, en síntesis tenemos un enfrentamiento constante, ¿no? Mientras que nuestro padre Tupac Amaru y Katatay tiene un discurso más radical, se resuelven con un Pachacuti, ¿no? En llamado a algunos doctores y al Yet, vemos un Tincuy, que es completamente distinto, ¿no? No podemos obviar el transcurso histórico, ¿no? Que poco a poco fue haciendo mella en ambas culturas, lo que logró un planteamiento más armonioso desde la perspectiva andina, en un intento de reconocer la enormidad que presenta la evolución humana en general. Pero pese a ello, preparado para aceptar el rechazo, la larga historia de marginación que se ha presentado durante las últimas décadas, el yo poético que representa la comunidad andina desconfía, pero acepta la grandeza de lo que observa y desea negociar. En ese aspecto, vemos como el discurso del yo poético cambia conforme su visión se altera para hallar un punto de encuentro en que puedan coexistir pacíficamente. El punto parte de la necesidad de perdonar y también del temor de ser superados por la tecnología representada en el último poema, el Yet. Y también cabe mencionar que los ataques no surgen de la comunidad indígena, sino que vienen siempre desde afuera, por lo que la primera etapa presentada a nuestro padre creador Tupac Amaru y Katatay es más bien una defensa y respuesta ante el deseo inminente de una sociedad que pretende suprimir para crecer. La sociedad indígena propone un cambio de coexistencia pacífica, porque reconoce que sus caminos pueden ser paralelos. Por último, no podemos ignorar el reconocimiento propio que posee la cultura indígena respecto a su propio valor, pues considera la magnitud de lo que puede aportar. Demostró en determinadas líneas que de los poemas mencionados, el conocimiento que posee de la naturaleza que lo rodea, y logra reflejar todo aquello que identifica, ¿no? Comienza en una disgregación, pero logra enfocar su mirada respecto al mundo al final. Pese a la naturaleza estática de los dioses venerados en la literatura quechua, es completamente posible un nuevo intercambio cultural afable si se proponen ambas culturas, a diferencia del primer acercamiento violento que generó la brecha, ¿no? Que existe actualmente en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Lucía. La verdad que me gustó mucho y me pareció muy interesante la lectura y cómo diferenciaste a los poemas en un Pachacuti y un Tincuy. La verdad que esa idea está muy buena, me gustó mucho. Bueno, continuamos con la última ponencia. Performance del Huillacuy andino en las estrategias de autorrepresentación de Arguedas, de Juan Escobar Albornoz. Juan, no tengo tu biodata, así que si te podés presentar vos. Hola, me presento, no, soy Juan Escobar. Eso está... Bueno, pertenezco al equipo de investigación letral de la Universidad de Granada. Y eso es como pero más nada.
Gracias. Bien, muchas gracias por la invitación y quería manifestar mi alegría por encontrarme con tanta gente, cierto, amiga, que como me decía hace poquito Silvia Graciano, inevitablemente uno se reencuentra constantemente porque hemos caminado por sendas que se entrecruzan, ¿no? Parto. En la presente ponencia nos proponemos analizar algunos de los modos en cómo se instala José María Arguedas en el campo literario y académico bajo el lente metodológico de los estudios del performance. Postulamos que Arguedas lee el campo literario peruano y lo latinoamericano de su época, interviene en él y lo performa a través de una poética de la resistencia que se materializa en el Culiacui andino. Y por eso también me emocionó mucho estar en esta mesa, porque veo que todas de alguna manera están apuntando hacia allá. Nos asistimos con los estudios del performance, que han tenido un considerable desarrollo teórico no exento de controversias en varias disciplinas de las ciencias sociales y humanas, desde los estudios lingüísticos de Austin y Searle sobre lo que denominaron los actos de habla y las acciones contenidas en los enunciados, pasando por los aportes de Bourdieu, en torno a la importancia que tiene la investigación social del emisor en el éxito de estos textos, y en lo que Víctor Turner señaló en su propuesta de que el performance solo puede resultar un dispositivo contrahegemónico cuando parodia y subvierte los órdenes imperantes del discurso y de poder. Y también, evidentemente, la lectura que hace Judith Butler, que es una lectura más bien controversial en relación a estos aspectos. Pero el trabajo teórico de Diana Taylor es, a nuestro juicio, el más completo y metodológicamente más eficiente, sobre todo para el universo que nosotros estudiamos, la cultura y la literatura latinoamericanas. Para Taylor, el performance no es solo un evento, sino también un lente metodológico de análisis de prácticas que la crítica puramente literaria no alcanza a captar por los límites que le impone a esta obsesiva atención a la escritura de los textos. Para estudiar realidades heterogéneas como la latinoamericana y la andina, y la obra de José María Arguedas es tremendamente decidora de esto, hay que prestar atención no solo a lo que se dice, sino a cómo se dice, lo que se calla, en el lugar en el que es dicho, y los efectos concretos que esto provoca. En este sentido, asume Taylor una posición epistemológica, ya que la práctica corporalizada, junto y ligada a otras prácticas culturales, ofrece una forma de conocimiento. Y esto aquí es lo que yo diría es lo fundamental en relación, en lo que aporta Diana Taylor en relación a su antecedente. Pero otra forma de conocer, que como diría Silvia Rivera Cusicanqui, tiene que ver con un pensar de la caminata, o el pensar del ritual, el pensar de la canción y del baile, ese pensar que tiene que ver con la memoria, o mejor dicho, con las múltiples memorias que habitan las subjetividades postcoloniales en estas zonas de los Andes, y que también se traducen o trasuntan en el terreno lingüístico, pero no solo en el terreno lingüístico, ¿no? Bajo el lente conceptual, entonces, de Diana Taylor, performance es simultáneamente un sistema de aprendizaje, almacenamiento y transmisión del saber que nos permite ampliar aquello que entendemos por conocimiento y a la vez desafiar la preponderancia de la escritura y la epistemología occidentales. Connota simultáneamente un proceso, una práctica y una episteme, ¿cierto? Una modo de transmisión, un modo de intervenir en el mundo. Esta perspectiva puede contribuir en la superación de la ceguera epistémica que acompaña la actividad crítica de Occidente en relación con el lenguaje simbólico de las poblaciones del sur global. Esa ceguera ya patente en aquellos primeros etnólogos, ¿cierto?, en el suelo americano, que fueron los cronistas de Indias, cuando leyeron, quedó acá bajo sus horizontes culturales, como bailes, entremés, teatro, actores, o a veces lo llamaban con formas despectivas, lo que no es del todo eso, o no lo es en el sentido en que ellos lo miraron. Había en su mirada una unidireccionalidad de la creación de significado y comunicación en las prácticas escriturarias unidireccionales, ¿cierto?, que provenía de y reflejaba los siglos de privilegio de la escritura por encima de los conocimientos corporalizados. Lo alarmante es que aún, más de 5 siglos después, en Occidente, en la crítica occidental, se siga leyendo con los mismos ojos imperiales prácticas que se resisten a ser encorsetadas en las categorías prescriptivas que ocupa el pensamiento cartesiano, desconociendo que para los
amerindios, las poblaciones nativas, ¿cierto? El mundo terreno y el cósmico funcionaban juntos, sosteniéndose y reflejándose mutuamente. Felizmente, la crítica literaria latinoamericana actual que se ocupa del espacio andino ha avanzado muchísimo en esta búsqueda y en estos hallazgos conceptuales. Trabajos teóricos como los de Martín Lienhard, Mauro Mamani, Julio Noriega, Aymara de Llano, Gonzalo Espino, Claudio Rodríguez Monarca, entre otros, y de los que nos consideramos herederos, han abierto un campo promisorio de análisis y comprensión de nuestras realidades, complejas y heterogéneas. Pensamos que partiendo de los importantes antecedentes previos, al sumarle la perspectiva de los estudios del performance bajo la mirada de Taylor, no bajo los estudios de performance más anglosajones, sino que como los conceptualiza Diana Taylor, puede contribuir en ese camino crítico, pues permite distinguir las dimensiones estéticas y políticas que encierran los actos y eventos indígenas, los lenguajes simbólicos que estos tienen, ¿cierto? Porque el performance, bajo la conceptualización de Taylor, transmite un saber social, memoria e identidad a partir de acciones reiteradas, ¿cierto? De alguna manera pretendemos contribuir aquí en ese empeño a través de la propuesta de que Arguedas, o lo que de alguna manera estamos analizando, es que Arguedas puede analizarse al menos en 3 niveles del performance: cómo instala una memoria el testimonio, cómo instala acciones reiteradas y cuál es el impacto, en un tercer momento, en la realidad, en la dimensión performática de esa acción. Hipotetizamos, por supuesto, que la poética de Arguedas es un conocimiento-acción, llama a la acción y al movimiento, algo que también se ha dicho antes aquí, ¿no? Vamos con la función de la memoria y el testimonio, que es parte también de cómo Diana Taylor conceptualiza el performance en América Latina. Según un testimonio de parte, José María Arguedas fue arrojado a vivir con los indios en su infancia, por el desprecio que causara el niño en su madrastra. Entonces la servidumbre, las indias y los indios vieron en mí, estoy citándolo, una especie de semejante, ¿cierto? A través de un acto no solo simbólico, sino material y corporal. Cito: me lanzaron en esa morada donde la ternura es más intensa que el odio, donde por eso mismo el odio no es perturbador, sino fuego que impulsa. Y el mundo que fue lanzado es una cultura de la oralidad quechua. Esa morada que para Arguedas constituyó el mundo del afecto y la pertenencia, como nos recuerda como nos recuerda Nelson Osorio, Arguedas cuando busca expresar sus emociones más íntimas, lo hace en quechua, en canto y canciones en lengua quechua. Y lo que nosotros llamamos poesía, o sea, lo que para nosotros es poesía, mestizo, occidentalizado, es creación verbal que se formaliza en la escritura. En cambio, para los pueblos originarios es sentimiento que se formaliza en palabra, música y danza. En otras palabras, la poesía en las culturas indígenas no se leía, sino que se cantaba y se bailaba. El lenguaje artístico y creador de la cultura andina es un lenguaje integral, en el que no se separa lo auditivo de lo visual, en el que lo coreográfico, lo plástico y lo musical se imbrican en una expresión integradora que no puede ser reducida a la escritura, simplemente, porque en esta situación la escritura es reductiva en la medida en que solo registra el nivel verbal de la comunicación poética. Ya en Canto Quechua, en ese texto de 1938, Arguedas recoge canciones que nunca llama poemas, sino que las llama cantos. Y de allí dice que cómo surgió esta idea. En el patio grande de la hacienda Biseca cantaban por las noches las mujeres, los muchachos y los peones de la hacienda. Durante las noches despejadas, cuando había luna llena, la gente de la hacienda se reunía en el centro del vitrón. Hombres, mujeres y muchachos nos sentábamos sobre la bosta seca y cantábamos huaynos de toda clase. Quiero brevemente analizar, evidentemente no me va a alcanzar el tiempo para analizar todos los ejemplos que tengo, pero me voy a centrar en un par de ellos para mostrar cómo no solamente Arguedas vive, o sea, testimonia esto, sino que además lo transmite reiteradamente a partir de sus intervenciones públicas, ¿ya? Intrum Coin cuenta, una actual académica de la Universidad de Chile, que en 1969 José María Arguedas leyó El sueño del Pongo en una presentación académica en Chile.
La cito, dice ella: cuando comenzó a hablar, me olvidé de todo el resto. Hubo una mística y un silencio, y eso le pasó a todo el mundo. Fue uno de esos momentos raros en la vida que hay como una vibración distinta. Estanislao Pérez, profesor de la Universidad de Valparaíso, que estuvo en el mismo evento, nos contó que en esa presentación, cito, se produjo un silencio. Además, porque él no solamente lo contó, sino que lo actuó, porque él era un hombre de escenario, un hombre de escena. Tanto así que en una carta a John Murray del 3 de noviembre de 1967, cuenta que, y voy a citar la carta, o sea, parte de la carta donde cuenta la anécdota José María Arguedas a John Murray, y cómo esto demuestra también la importancia de la performance para él, y lo que en él significaba, ¿no? Cuando estuvieron los estudiantes de Antropología de México, está hablando en Lima, pero fueron a visitar los estudiantes de Antropología de México, me hicieron dar una conferencia sobre el indigenismo. Estuvo mal en la parte que pensé que expondría más lúcidamente. Y ocurrió algo inverosímil. Como yo dijera en el curso de la charla que había aprendido a cantar como indio cuando era niño, un mexicano me pidió que cantara al final de la charla, y lo hice. Desde el solemnísimo estrado canté La cosecha de alberjas. Fue escuchada la canción con indescifrable y sorpresivo fervor, y al final la sala estalló en aplausos. Lo que no pude explicar bien con palabras, un poco a lo Guamampoma, lo dije con el lenguaje menos preciso pero más iluminado del arte. Este lenguaje menos preciso, pero tremendamente comunicativo, Arguedas lo bebe de la naturaleza, de la cultura y el universo andino. En un texto de 1942 que precisamente publicó en Buenos Aires, ¿cierto? De los textos que enviaba a Buenos Aires, llamado El Carnaval de Tambogamba, Arguedas se refiere a esta voz del río y a esta naturaleza performativa. Dice, Apurímac quiere decir el poderoso que habla, porque es posible verlo desde las cumbres y su voz se oye en todas partes. Corre por las quebradas más profundas que es posible imaginar. Un sonido grave brota del fondo de la quebrada inmensa, jamás se calla. Es como el canto profundo del abismo increíble que empieza en la nieve y termina en la selva. Esa es la voz más lejana del río. La intervención performativa de estos sonidos y estas voces va progresando en la escritura de Arguedas, tanto así que se puede describir su poética como un esfuerzo por integrar en la escritura los elementos multimediales de la oralidad. Evidentemente es una ficción, eso no se va a lograr nunca, pero hay un intento por tensionar la lengua escrita, o dicho en términos de Taylor, integrar dentro de lo posible en el archivo los elementos riquísimos del repertorio. En El sueño del Pongo se aprecia una interesante operación de generación de un texto que danza, camina, avanza a través de la particular manera de percibir la acción de contar historias. El cuento relata la ocasión, todos lo conocemos, en que el Pongo se atreve a hablarle a su patrón sobre un sueño que tuvo, ¿cierto? Un sueño que a su vez es un sueño tremendamente subversivo. Y frente a la insistencia, porque el Pongo no se lo contaba, el patrón dice, Yuta, Willia indio. Cuenta todo indio. Williai, como base del Williacuy andino, es una narración que también es denuncia y que en el sistema de la oralidad andina es canto. Canto y río son uno cargado de dolor y furia que pueden llegar más lejos, pues la palabra, como los ríos, cava 1000 lenguas de abismo en roca dura y es capaz de transformar la geografía en razón de mayor libertad, igualdad y justicia. Cito a José María Arguedas. Una incontenible desesperación despierta este canto, una tristeza que nace de toda la fuerza del espíritu. Es como un insuperable deseo de luchar y de perderse. Es un desenfreno de tristeza y de coraje. Las dimensiones performativas como medio de intervención en el mundo. Tal como me lo hizo ver en algún momento Aymara de Llano, el verbo Williai es performativo y es subversivo. Contar en el sistema de la oralidad indígena es actuar, influir sobre la realidad para transformarla. Y así lo dijo, o lo describió José María Arguedas, cito, describir la vida de aquella aldea, describirla de tal modo que su palpitación no fuera olvidada jamás, que golpeara como un río la conciencia del lector, la idea de golpear abajos. Mauro Mamani se refiere a esto señalando que la poética de Arguedas es una poética del movimiento que se ve reflejada en la figura constante del río, que pues la escritura serpenteante. Pero lo que me interesa hacer a mí es
pensar de alguna manera, intentando, ¿cierto?, integrar en ella elementos multimediales de diríamos, el repertorio, en términos de Taylor, me interesa pensarla en relación a los efectos que producen sus lectores. Y para eso voy a referir a una anécdota que es de agosto del número 1784 de la revista Ercilla, correspondiente a la semana se encontraba un recuento al Juan Velasco Alvarado. José María Arguedas se encontraba desmado, se la fue a montar. Nos juntamos a cenar esa noche con un ejemplar de la revista que ya, luego del intercambio y la importancia que era dable a ella, me mostró las páginas. Estas páginas, la revista, sí, eso no fue munero, el mal va muriendo. Arrodillado sobre las hierbas secas, implora al Taita Chituya, el Cerro del Valle, Taita, que se mueran todos los príncipes. Recuerda, cito, impresión atenuada, la última frase, ¿cierto? Porque no es parte del cuento, pero el general se la agregó. Sin embargo, lo que nos interesa aquí es el efecto de la escritura de Arguedas. Porque a renglón seguido, el general de haber dicho que el cuento que más le impresionó fue Agua, de José María Arguedas, el general Barandiarán sentencia que ahora, cito, en la nueva reforma agraria nadie es dueño del agua. Las aguas son del Estado y deben ser empleadas en función netamente social, por lo que resulta inadmisible la propiedad privada sobre ellas. Qué actual, ¿no? Qué actual esa idea hoy día. Creemos que este es un ejemplo clarísimo del poder performativo de la escritura de Arguedas. Quien lo lee cambia, porque a través de su lectura el dolor del indio lo penetra, lo transforma y lo fortalece. Tal como la escena de la flagelación de un indio transformó al niño Arguedas. Cuando presenció la tortura que su tío, un patrón, ¿cierto?, le provocó a un indio por haberse guardado 6 plátanos. El niño lo acompañó. Cuando el indio se paró, ensangrentado, se marchó, el niño Arguedas lo siguió. Y cito como lo contó José María Arguedas. Yo no sé si por el cúmulo de experiencias que yo tenía, por el inmenso amor que había sentido por esa gente que sufría, yo vi en la imagen de este indio que su semblante era de gratitud, pero al mismo tiempo casi de conmiseración. Lo vi majestuoso y yo me sentí inferior a él. Bajó la montaña y vi que caminaba con tranquilidad, con un peso que daba la impresión de que los látigos no habían hecho sino fortalecerlo. Desde entonces, nunca más he perdido la fe en el ser humano. Les quiero decir esto porque a través de todo lo que he escrito, no he hecho más que expresar estas impresiones de la infancia y la adolescencia. Aquí radica lo revolucionario de la escritura performativa de Arguedas. Una performatividad humana que nos inquieta, pero también que nos obliga a actuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. No te quise interrumpir porque estaba muy contenta escuchándote. Creo que nos pasó a todos lo mismo. Voy a decir 2 cosas. La primera, creo que tu ponencia nos vino de 10 para cerrar básicamente con broche de oro porque pudo resumir todo lo que veníamos hablando desde el principio. La importancia del canto, de la traducción, la actitud de Arguedas ante la vida y cómo toma el canto con esta actitud de resistencia y buscar conciliación. Yo quedé encantada con todos. Espero, Juan, que lo publiques porque lo quiero leer. Bueno, no tenemos tiempo, nos pasamos. Pero quizás podríamos tomarnos 5 minutitos si es que alguien tiene alguna pregunta o comentario o algo que quiera decir. 5 minutitos, quizás un poquitito más. Queda abierto el espacio. Bueno, yo solamente para felicitarlos a todos. Y un gusto ver, hola Juan, algunas caritas conocidas, Silvia. Y como dijo Fernanda ahora, pues un estupendo cierre el de Juan, ¿no? Porque realmente creo que es la mejor manera de entrar a Arguedas, pero a su vez la más compleja, ¿no? Porque implica entrar por todas estas aristas que es la sensorialidad misma, ¿no? Creo que Arguedas es uno de los escritores que logra realmente meternos, ¿no?
en el mundo, ¿no? Y como dijo Juan, implica la acción. Yo nomás los felicito a todos y me pregunto qué estaría pensando ahora Arguedas en estos tiempos de pandemia, en los que nos obliga más bien a inmovilizarnos, ¿no? A evitar la cercanía, las fiestas, las danzas, ¿no? ¿Qué estaría pensando él ahora? Pero bueno, esperemos que estos tiempos pasen y vuelvan los momentos de reencuentro. Felicitaciones a todos. Solamente unas breves palabras. Primero, felicitaciones a todos. A mí me emociona que trabajen Arguedas de esta forma, Aymara estaba porque hablando. te mandé saludos por el chat y no los viste, Juan. No, hay que no. Uy, qué Gracias vergüenza. por mencionarme, porque también te escuché mucho, con mucha atención. A todos escuché con atención y decía que me emociona porque también vi alumnas y que lo están trabajando en estas líneas, de las nuevas maneras de trabajar a José María Arguedas, que se distan mucho de cómo se lo trabajaba hace, no sé, 30 años. Me gusta muchísimo esta nueva forma digamos, desde el pensamiento andino, desde la sensorialidad, como dijo Gabriela, y el trabajo de Juan me gustó en especial, como también como broche de oro, porque ese concepto de performance es muy interesante, Juan. Tenés que seguir ahondando, yo también quiero leer. O sea, acá me parece que lo esbozaste, ¿no? Seguí ahondando y está muy bueno eso. Es otra forma más de ver esa especie de discurso como gráfico que tiene él, o visual, ¿no? O que uno puede imaginar visualmente, muy ostensible, muy como que se puede ir siguiendo lo que es lingüístico, pero desde los otros puntos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la oralidad, o con los efectos de oralidad. Así que bueno, me encantó la mesa. Los felicito a todos. Sí, muchas gracias. ¿Puedo decir algo yo? Es que claro, evidentemente yo, esto es algo que recién estoy pensando, estoy analizando, es parte de la investigación que estoy haciendo. Pero evidentemente uno siempre se nutre, ¿cierto? De comentarios, de ayudas, básicamente comentarios. Y yo diría que en términos generales, este texto le debe mucho primero a Aymara de Llano, ¿cierto? Porque de alguna manera fue ella quien me dijo, fíjate en lo que estás diciendo con el término huillacuy, o sea, fíjate la importancia que puede tener, ¿no? Yo lo había pasado así como... Y también en una persona que veo que está conectada por aquí, que ahora que Aymara me dijo, me fijé de quién estaba para no meter la pata, pero a la antropóloga Charo Tito, que fue la primera que me habló de, hace muchos años atrás, de la obra de Diana Taylor, y de hecho me regaló hasta el libro, y gracias a ella pudo, de alguna manera, conocer que efectivamente este concepto resignificado desde una mirada más bien latinoamericana, no tiene que ver tanto con el happening ni con las performances, digamos, superficiales a las que uno tiene ciertos prejuicios, ¿no? Sino que el performance, desde los estudios del performance de Diana Taylor, es una cuestión mucho más compleja y más política incluso. Eso. Sí, Silvia, Juan, ya habló Aymara, cuando habla Aymara, todos repensamos lo que decimos. Pero Juan, ya lo sabes, como siempre, maravillada al escucharte. Me quedé pensando cuando hablabas del movimiento, aún la propia escritura arguediana es una escritura en movimiento. Si quiero saber el valor de la Pariona,
que aparece en los primeros cuentos, en los cuentos olvidados, lo puedo encontrar en El zorro de arriba y El zorro de abajo. Un texto me lleva al otro como una continuidad de aprendizaje y de un mundo que se va abriendo. Y lo mismo pasa con las referencias que hacía Jorge, ¿no? Ese entramado entre la narrativa y la letra de las canciones, que son poesía en los términos que decía Juan, nos llevan de un punto al otro, no solo de la narrativa, sino además de los propios artículos periodísticos publicados en la prensa de Buenos Aires. Es una producción de movimiento constante. Y digo esto porque es algo en lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Y como un solo comentario más. Juan decía, hay un camino para la crítica literaria que se fue abriendo en los últimos años en relación a trabajar la producción literaria de Arguedas, como el ejemplo paradigmático, a partir de las categorías culturales andinas, o como compañeros en la Argentina están haciendo en relación a la cultura mapuche. Es decir, una perspectiva que Mauro llama geocultural. Podríamos encontrar otro nombre, pero una perspectiva geocultural. Yo me quedé con un comentario para hacer. A mí me parece que, asombrada por el trabajo de las compañeras más jóvenes, sería prudente no tomar en el mismo trabajo, en el mismo estudio, tantas categorías para el análisis de un solo texto. Porque se pierde, de alguna manera, la riqueza que hay en ese texto que Arguedas hable como el texto de la cultura andina. Digo, es una opinión que no creo que haya mucho tiempo para conversarlo, pero me parece esto, y no que, digo, como compañera me parecía oportuno plantearlo. Bueno, muchas gracias por los comentarios muy interesantes, anoté todo, voy a volver a revisar la grabación para seguir tomando nota. Bueno, vamos a cerrar acá, les agradezco a todos por participar, por la escucha atenta sobre todo, y bueno, los invito a seguir participando en las otras actividades del Congreso. En este momento ya se tiene que haber subido la obra de teatro El hombre cóndor a la página de YouTube de la facultad, y debe estar colgado seguramente en la fanpage del CILCA. Así que bueno, nos seguimos encontrando por otros Zooms. Muchas gracias. Un abrazo Gracias, a todos. Fernanda, gracias a todos. Muchas gracias por todo. Que estén bien. Nos seguimos viendo en la semana.